Entonces, nosotros podemos estar seguros que Cristo ya va a venir. Ahora, ¿cuál es uno de los principios que tenemos en la Biblia de lo que Dios hace? El pastor mencionó en el video, hoy día mencionó Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si Dios no va a hacer nada sin primeramente revelar, antes que Jerusalén entró a cautividad, al cautiverio, un profeta avisa. Antes que Dios castiga a Israel, otro profeta avisa. Antes de que construyan otra vez a las paredes de Jerusalén, un profeta lo predice con profecía. Antes que Israel se fue al cautiverio en Egipto, ya un profeta lo dijo. Y cuando van a volver a salir a los 400 años, otra vez un profeta lo dice. O sea, Dios no hace nada. ¿Será que Él va a venir de sorpresa sin informar? O sea, Él nunca ha hecho nada en el pasado sin informar. ¿Será que Él ahora, el evento más grande de la historia del mundo, Él va a venir de sorpresa y no nos va a avisar? No. Él va a avisar y va a dar bastante evidencias. Nuestros primeros padres que esperaban la segunda venida del Señor Jesús estaban estudiando la Biblia y sabían que estábamos llegando a los postreros días y que algo iba a acontecer de acuerdo con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Algo estaba por pasar. Y también llegaron a una conclusión muy interesante, que Dios separó para esta tierra, y creo el teólogo más inteligente, genio que hemos tenido en la Iglesia Adventista hasta ahora, yo estoy convencido, es el pastor J.N. Andrews. El primer misionero oficial de la iglesia. Hubieron otros misioneros, pero el primero salariado que mandaron, J.N. Andrews, tiene el nombre Andrews University, la Universidad de Andrews fue nombrado en su honor, pero le preguntaron una vez, Pastor Andrews, él hablaba como 7 idiomas, perfectamente bien. Y le preguntaron, Pastor Andrews, si la Biblia se destruyese y no aparece otra Biblia en el mundo, ¿usted podría reproducirlo? Y él dijo, el Antiguo Testamento yo lo reproduzco sin problema. El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento me costaría un poquito, porque no creo que ahí lo tengo todo todavía. Imagínense, ¿quién hoy en día puede reproducir toda la Biblia de memoria? ¿Ah? Y él, al estudiar, antes de morir, su último estudio que hizo, lo preparó en 4 temas, lo escribió todo y lo encontraron en los archivos, en la biblioteca de los archivos de los escritos de los pioneros. Encontraron el estudio por J.N. Andrews justamente antes que murió. Y casi todos nuestros pioneros creían que Dios ha separado para el mundo no solo una semana, por cada semana, 6 días y 7 días, pero también al mundo le dio 6,000 años más un 7.000 años, un sábado en el cielo. O sea, 6,000 años en esta tierra más 1,000 años en el cielo. Y todos los pioneros creían eso. Todos estaban totalmente convencidos y el estudio que se encuentra hoy archivado y se puede ver, está en el internet. El último estudio teológico del pastor J.N. Andrews fue el estudio de la gran semana del mundo, en la cual él demuestra que el mundo está separado en 6,000 años en esta tierra y después viene Cristo y tenemos un milenio en el cielo, un sábado, pero dividido en 1,000 años. Recuerden que esto fue escrito bajo la inspiración de Dios. Recuerden, el espíritu de profecía no es la hermana White, como mencionó el pastor, es el espíritu de profecía, pero Dios utilizó a esa mujer y le dio inspiración para escribirnos la vida de Cristo en tal forma que ningún otro libro en el mundo jamás ha podido hacerlo. Mira lo que dice. Estaba Cristo con sus 12 discípulos. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre 2 sistemas y sus 2 grandes fiestas,
respectivas. ¿De qué estamos hablando? Sigamos leyendo. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda para el pecado. ¿Qué estaba Jesús por hacer? Por ofrecerse en la cruz. ¿Están entendiendo? Jesús estaba a punto de ofrecerse esa misma noche. Lo iban a arrestar y lo iban a llevar. Entonces, dice aquí, Él estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4,000 años había anunciado su muerte. ¿De qué estamos hablando? Jesús estaba por entregarse como el Cordero de Dios en la cruz. Y al hacer eso, se acabarían 4,000 años de ceremonias, de sacrificios. ¿Cuándo empezó el primer sacrificio? ¿Cuándo fue el primer sacrificio? Al pecar Adán y Eva, Jesús los sacó del Edén y Jesús mismo mató el primer corderito. Recuerden que nunca habían visto la muerte antes. Y Jesús le dijo que Él iba a venir algún día, iba a poner una separación entre el hombre y el autor del pecado. Y entonces Él mostró que el sacrificio apuntaba. Abel sacrificó en el altar y mató el corderito, y Dios lo aceptó. Su hermano Caín dijo, pero yo no quiero hacerlo como Dios dijo. Mejor yo soy agrónomo, voy a darle fruta. Aquí había una papaya, seguro una papaya grande en esos días, ¿no? Había de todo, Él puso ahí. Y Dios no lo aceptó. Y que Él se enojó y mató a su hermano. Entonces, desde el Edén, al empezar a pecar, empezó el sacrificio. Y cuando Jesús murió, ¿en qué año murió Jesús? ¿Quién se recuerda el año que murió Jesús? En el año 31. ¿Ya? En el año 31, después de Cristo, murió Jesús. Lo mataron en la cruz. 4,000, de acuerdo con esta letra inspirada, la pluma inspirada, como le decimos a veces, 4,000 años desde que inició el sistema de sacrificio en el jardín, 4,000 años después muere Jesús. Así dice, lo escucharon, ¿no? Él estaba por poner fin a una ceremonia que por 4,000 años apuntaba hacia su muerte. Ahora, ¿cuántos años ha sido desde que murió Jesús? ¿Qué años ahora? Y si él murió en 31, estamos un poquito menos que 2031, así que estamos un poquito menos de 2,000 años. ¿Correcto? Ahora, ¿alguien sabe el día y la hora? No. Y sabemos que Dios va a acortar el tiempo en misericordia. Así que, aunque sepan cuando se termine el día y la hora, tampoco no saben cuándo va a venir Jesús. Porque Él va a venir antes. O sea, la Biblia dice que Dios va a cortar en misericordia el tiempo, porque si no, toda raza sería destruida.